Ahí está, hermano. Shalom. Otra vez en este hermoso trabajo de predicar la verdad, ¿no? Vía virtual, como siempre, hacíamos y seguimos haciendo en GMS, que es la Gran Piedra de Molino, ¿no? Antes de empezar esta lección, queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasem, Bahawasai, Bahasem, Bahakadash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo, ¿no? En esta lección vamos a entrar a un tema que es fácil de entender, pero por la lavada de cerebro que tenemos por las iglesias, religiones que nos han metido hace más de 500 años, la gente no puede captar que es un gentil, ¿no? Como es un tema muy amplio, muy vasto, vamos a hacer Yahweh, Bajasin, Yahweh mediante dos lecciones de este tema, porque hay mucho que explicar para que el electo sepa realmente qué es gentil, qué significa gentil, ¿no? En la escritura te habla de dos clases de personas gentiles. Y una clase gentil, la persona gentil, una de las clases es el hebreo israelita que ha perdido su heredad. Ahí la escritura te nombra que gentil es esa persona. Y la otra es un gentil que es un pagano. Es alguien que es de otra nación que no pertenece al pueblo de Israel, ¿no? Entonces nos vamos a abocar para que el electo sepa bien que gentil en la Biblia, cuándo va, cuándo no va y cuándo lo relacionamos con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, vamos a entrar en un precepto en el cual va a sacar el hermano Aizar para que vayamos ya entrando en el tema y espero que esta lección sea de mucha edificación, que ha sido estas iglesias han llevado a la confusión a nuestra gente, ¿no? Y vamos a explicar esto para que esté bien claro y se ubiquen y puedan quebrar cualquier otra doctrina falsa que nos han dado, ¿no? Dale, hermano Aizar. Aquí porque esta escritura que voy a sacar, ¿no? Lo sacan muchos cristianos, ¿no? Diciendo que los gentiles del Nuevo Testamento está hablando del mundo, ¿no? De otras naciones. Pero las escrituras siempre te hablan que Yahweh, el que el mundo llama Jesús, envió a sus discípulos, a los 12, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando habla de los gentiles en el Nuevo Testamento, está hablando de israelitas que estaban llamándose como otras naciones. Es como dice esta escritura que es causa de confusión a nuestra gente, pero vamos a ir comprobando, ¿no? Que estos gentiles son israelitas. Es como dice aquí en el libro de es 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Y aquí es parte de confusión, ¿no? Porque aquí dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Los cristianos hablan de que está hablando de las naciones del mundo, los chinos originales, los africanos, que son camitas. Pero aquí está hablando de la nación de Israel, que en algún tiempo hemos sido esparcidos. Y eso fue parte de las maldiciones, ¿no? Por desobedecer la palabra del Señor, que el Señor nos iba a esparcir entre todas las naciones del mundo. Y como dice acá, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Y aquí hablando de que no hemos alcanzado misericordia en tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque hemos caído de gracia. Es por eso que el Señor mandó a su Hijo Yahweh Shai para redención de pecados, para adquirirnos otra vez. Es como dice acá, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hablando de esto, que el Señor nos ha perdonado, ¿no? A través de su Hijo, que otra vez nos ha adoptado, porque el Señor nos había desheredado, cuando te hablan las maldiciones de Deuteronomio y Jeremías 16, ¿no? Que el Señor nos iba a votar a otros pueblos, ¿no? Si es que
no seguíamos sus caminos. Es aquí hablando de que el Señor otra vez nos trae a Él, ¿no? Pero esto es causa de confusión a mucha de nuestra gente, ¿no? Porque los cristianos con esos versículos sacan que está hablando de otras naciones del mundo, ¿no? De los camitas, moabitas, que sabemos este tiempo que hay israelitas esparcidos en todo el mundo. Se pueden parecer israelitas, hay israelitas que se pueden parecer chinos, africanos, gringos, pero no está hablando de los extranjeros originales, ¿no? Que son ¿cómo decirlo? Los extranjeros originales que no se han mezclado, ¿no? Con Israel, porque Israel se ha mezclado con otras naciones, ¿no? Como te habla en el libro de Deuteronomio. Vamos a entrar en eso, ¿no? Eso, hermano. Tengo una escritura aquí para apoyar eso, hermano. Esa escritura. Dale. Aquí en el libro de Oseas, aquí es donde se le habló a esa escritura que es donde estaba llamando el apóstol. Esa escritura que leíste, hermano. Y la voy a leer. Aquí es cuando Yahweh Bashem Yahweh ya definitivamente se cansó del reino norteño. Ya dijo, ¿saben qué? Ya estuvo con ustedes ya van para afuera. Y eso que él declaró de que ya no íbamos a ser su pueblo. Él lo dijo. En ese tiempo que él habló, en ese tiempo él nos desechó, nos pateó, nos echó fuera. Oseas 1, voy a comenzar en el 6, dice, concibió ella otra vez y dijo, y Selaquia, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y eso lo que habla de la compasión es que es la misericordia del que estaba hablando la hermana. En otro tiempo no tuvieron misericordia y fue aquí cuando nos pateó, cuando nos sacó de su presencia, se ocultó su rostro, su espíritu fue quitado de nosotros. Y bajo al 9, dice, y dijo, Yahweh, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y ni yo seré vuestro poder. ¿Sí? Aquí no misericordia, nos desechó como su pueblo a esta gente que hoy está hablándole el apóstol de la escritura que leyó el hermano. Entonces, en estos tiempos ya hay misericordia para el pueblo de la nación de Israel, porque a ellos fue a los que se les dijo, no misericordia, y no tenía, y estaban sin poder, estaban sin Dios. De ellos es de los que está hablando. ¿Sí? De ellos. No está hablando de las naciones, porque a las naciones nunca las pateó. A las naciones del mundo nunca ha sido el poder de ellos. A ellos no tiene ningún pacto con ellos, pero con nuestros padres, con nosotros sí. Por eso es que nosotros no le conocíamos. Hace un tiempo no le conocíamos. No entendíamos la magnitud de los pecados que habíamos cometido. Porque en el cristianismo no hay arrepentimiento. Allí eres hipócrita. Allí vas y dices que ya estás para salvación y siguen comiendo cerdo, siguen transgrediendo mandamientos que van a causarles la muerte. El tan solo hecho de comer esas abominables sangre, comidas que no deben, eso es juicio de muerte. Entonces no es para las naciones, es para la nación de Israel. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de explicar de acuerdo a la Biblia, que tu pastor y todas estas iglesias les han contado mentiras. Eso es lo que, hermano. Tengo una escritura. Dale, hermano. Dale, Isaac. Porque las escrituras te dicen que el Señor nos iba a desheredar, ¿no? Aquí en el libro de Jeremías 17:4 te dice, y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces, como dice acá, que hemos perdido la heredad, ¿no? Y parte de esa heredad eran las lenguas y también llamarnos por nombre de Israel. Es por eso que hoy en día hay israelitas esparcidos en todo el mundo, pero la mayoría de los israelitas son los latinos o los nativoamericanos y no se están llamando israelitas, se están llamando latinoamericanos, estadounidenses o negros, pero realmente son israelitas, ¿no? Que han sido esparcidos y que el Señor nos ha desheredado, como dice, ¿no? Y nos ha hecho olvidar las lenguas y las costumbres. Es por eso que hoy en día nos recordamos, ¿no?
porque hemos pecado contra el Señor. Y como dice acá, para repetir, ¿no? Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Eso, hermano. Si me Ay, permite papá. un Dale, dale, comentario, hermano, hermano. dale, hermano, Tamay. Y eso comprueba las escrituras que vamos leyendo, porque nuestra gente, la mayoría de nuestra gente hoy en día, no se les ha mostrado la misericordia, ni les ha dicho yo soy tu poder. No les ha mostrado decir ahora sí ya tienes un poder, pero a los pocos, al electo, a ellos sí, ya entendemos la misericordia, que ya regresamos a nuestra identidad, ya como leemos en el libro de Ezequiel 37, de estando en un estado muerto espiritualmente, secos, hemos recibido ¿qué? Nuestra heredad, que es ser hebreo israelita, y nuestro poder, el espíritu de Yahweh Bashem Yahuashai. Sí, el entendimiento, la sabiduría de la escritura, el entendimiento de lo espiritual, no solo la letra, porque muchos leen la letra, pero no entienden el espíritu. Y a nosotros se nos ha dado ese espíritu, que es el entendimiento, la sabiduría de la escritura. Y sabemos ahora sí, con fe, por medio de la fe, que salimos a enseñar a las calles o nos paramos a enseñarles esta verdad. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos quién es nuestro poder. Ya tenemos nuestra nacionalidad que perdimos en un tiempo. Ya tenemos nuestro poder, que es Yahweh, Bahashem Yahawashi. Entonces, a algunos ya vemos que ya se nos mostró misericordia, pero a muchos de nuestra gente no. Y eso es lo que venimos a buscar, a ellos, a nuestros hermanos, a los que Él tiene para mostrarles la misericordia que ha mostrado en nosotros. Eso era, hermano. Yapá, ¿no? Y acotando a Jeremías 17:4, te dicen, ¿no? Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. ¿Eso por qué dice Jeremías en este precepto? Porque nosotros hemos sido sacados de Israel y hemos sido traídos aquí al continente americano. Por eso te dice de que vamos a servir a nuestros enemigos en tierra que no conociste. Nosotros no conocíamos este lado del planeta, ¿no? Y nos venimos de Israel a este lado. Y ahí es donde hemos servido a nuestro enemigo, ¿no? Y dice, porque fuego habéis encendido en mi furor. Como decía el hermano, está encabronado y sigue encabronado con nosotros. Yahweh, Yahweh. Por eso estamos aquí, por eso también seguimos en maldición. Y eso es a lo que voy ahora en Deuteronomio 28, ¿no? Y voy Deuteronomio 28:15, y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu poder para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros no estábamos tratando de cumplir los mandamientos y estatutos que hay en la Escritura, ¿no? Que teníamos conocimiento de esto y no hemos cumplido lo que nos dice la Escritura. Y te dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aquí este precepto de Deuteronomio 28:64, una de las maldiciones que encaja perfectamente con Jeremías 17, ¿no? Dice Deuteronomio 28:64, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, ¿no? Y como dice Jeremías, hemos salido de ahí y nos ha esparcido a este lado. ¿Y qué más dice? Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho y seguimos haciendo. Seguimos sirviendo a dioses ajenos. Y el mayor Baal que estamos sirviendo hoy en día, 2020, es este Jesús, ¿no?
esa imagen de ese hombre caucásico, ¿no? Que nos impusieron a plan de espada, muerte, tortura, los españoles, ¿no? Ellos son los que ha utilizado Yahweh, Bajasin Yahweh a Esaú Edom, para que nosotros, como dice aquí, Salakia, sirvamos a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres. No conocíamos a este Dios, ¿no? A este Baal. Y hemos empezado a servir. ¿Por qué? Porque Yahweh ha dicho, si ustedes no quieren hacer, conociéndome, han visto mi gloria, he hecho maravillas al pueblo de Israel y les ha valido un pito seguir lo que es las instrucciones y adorar al que tenemos que adorar, pues váyanse. Nos esparció y nos hizo adorar a otros dioses. ¿Y a quiénes dice? Dice, Dios, a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ahí está. La cruz que viene a representar el leño, donde está esa imagen de ese hombre caucásico, ¿no? Que es la imagen, el retrato de César Borgia. Y a la piedra, y ahí están adorando a vírgenes en México de Guadalupe, aquí en Bolivia, Virgen de Copacabana. A eso hemos venido. Esa es la maldición que estamos siguiendo. Y al desterrarnos a otras naciones, ¿qué hemos hecho? Hemos asumido las costumbres, ¿no? Hemos asumido la religión de esos lugares, y ahí es porque nosotros nos hemos empezado a mezclar y ser como ellos, y a ser parte como ellos, a ser igual y adorar y irnos a dioses igual que esas otras naciones paganas. Así nos está tratando Yahweh, como una persona pagana que no sabe quién es. Y ese es el extranjero, ¿no? ¿Tienen algo, hermanos? Claro, hermano, aquí tengo una para apoyarte, porque nuestra gente tiene que entender que una de las claves para entender la escritura, porque la escritura, para entender la nacionalidad israelita, no necesitas ir al sistema del llamado hombre blanco, cual su nacionalidad bíblica es Esaú Edom. Esaú Edom, el hombre blanco, tiene un sistema para comprobar tú quién eres, llevándote y haciéndote análisis de ADN y mintiéndote, diciéndote que tienes 1%, tanto por ciento de de otro, casi te da cinco o dos o tres nacionalidades diferentes. Con la escritura no es así. La escritura te habla de estas maldiciones en Deuteronomio 28, y quien cumpla estas maldiciones es porque es descendiente de la nación de Israel, porque estas maldiciones solo aplican a la nación de Israel. Y en nuestra nación podemos comprobar que se encuentra en opresión aún en los países de Centroamérica. El europeo, el chino, el asiático, todas esas naciones gobiernan sobre nuestra tierra. Podemos ver cómo nosotros estamos sometidos a tributo, pagándole a las personas, siendo idólatras de un Dios que no era nuestro, fue impuesto por espada. Ese Dios que hoy ustedes tienen ha sido puesto a espada. Y voy a leer aquí en el mismo libro que estaba el hermano leyendo, en el Deuteronomio 28, 46, y dice, está hablando aquí de las maldiciones, de que tú eres esclavo, vienes aquí a América, Babilonia, y lo que haces tú aquí es construcción, el tipo de andar en los pastos, cortando los pastos, haciendo los techos o estando en los campos. Y esa es la mano de obra que tiene esta nación, todo desde México para abajo. Esa es la mano de obra que aquí se usa. Y por eso es que idólatras un Dios que no es tuyo y sirviéndole a tu enemigo.
y pagándole a Él por todo servicio que tú quieras. Y este es un punto que Yahweh puso y te lo explica. Deuteronomios 28:46. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Sí, estas maldiciones serán una señal. Cuando tú vas a algún lugar, tú vas leyendo los diferentes letreros que te van diciendo tanto falta para tal ciudad, tanto falta para tal pueblo, o te encuentras en tal lugar. Sí, esa es una guía que tú escoges, un mapa. Y esto es nuestra guía para nosotros saber quiénes somos. ¿Por qué? Porque quién es el que les sirve a sus enemigos, estando aún en la tierra, que se nos dio, no hay otra nación que cumpla esas maldiciones más que los llamados morenos, hispanos y latinos y descendientes de indígenas. Ellos son los únicos que cumplen estas maldiciones, siendo oprimidos en todo nivel. Y aquí tengo otra escritura, hermano, si me permites. Dale, dale, dale. Está en el Amén. libro de Lamentaciones 5 y 4. Y eso es lo que hoy nosotros hacemos. Y en el libro de Deuteronomios claramente lo dice, que iremos a nuestros enemigos por toda necesidad. Escuela, ¿quieres una profesión médica? Tienes que ir al sistema que tu enemigo ha establecido. Una licenciatura, tienes que ir a tu enemigo a recibir ese título, a una de sus universidades, que ellos te digan, estás certificado para hacer esta labor. Un profesor, un arquitecto, un abogado, cualquier, hasta para vender, para abrir tu negocio de chucherías, tienes que ir a pedirle a su sistema un permiso. Y eso comprueba quién es el único que está siendo oprimido con alguien que no es de esa tierra, que no es de tu nación y te tiene oprimido. Lamentaciones 5 y 4. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Él vino y se adueñó de los ríos, hace compuertas. Él pone la tubería, pero te cobra el agua. Tú ya no puedes ir y agarrar, hacer tu pozo o lo que sea y tener tu propio abastecimiento de agua potable. No. Él tiene las empresas. Este hombre tiene las empresas que te venden el agua embotellada. Ahora, el gas, ellos tienen son dueños del gas, la gasolina, el gas propano. Ya no es leña. Y si aún así tienes que ir a pedirle permiso para que tienes que tumbar un árbol de tu propio monte para que lo hagas leña. Ya no puedes bajar la leña nada más porque un árbol está en tu terreno. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que supuestamente ya no permite tumbar árboles. Entonces estas maldiciones comprueban claramente quién es la nación de Israel. Te pueden mostrar quién es y dónde están y quién es un opresor. Y sigo leyendo para terminar. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Nuestra gente hasta el día de hoy sigue viviendo injusticia. No tenemos descanso de nuestros enemigos. Él nos sigue pateando por todos lados, sigue poniendo su pie en nuestro cuello. Hoy ya en la rodilla, como hace tiempo que pasó que mataron a ese moreno, ya en la rodilla. Pero con eso podemos comprobar que no todas las naciones viven esto. Y ese es el punto. No todas las naciones están en opresión. Solamente a la nación de Israel se le pusieron las maldiciones. Y esas maldiciones las vive el llamado moreno, hispano y latino y descendiente de indígena. Hoy claritamente lo podemos ver. Y a ellos es a los que se les está dando el mensaje, que ustedes son israelitas, que se salgan de esa idea de que tu pastor cristiano te está dando la verdad. Él te está diciendo que todas las naciones que te están jodiendo también pueden entrar en el reino, que solamente a ustedes les pertenece. Te están vendiendo algo que no es verdad y quitándote el privilegio
de regresar a tu verdadera heredad que perdimos. Eso es, hermano. Ya, pa, ¿no? Y ahí en esa opresión, en esa esclavitud en la que seguimos, ¿no? Nos metieron toda clase de costumbres, ¿no? Nos metieron toda clase de religiones, nos metieron toda clase de hechos que esas naciones hacen y están en contra de lo que es la escritura, la Biblia, la palabra. Y aquí tengo estos preceptos, Salmos 106, y Salmos 106, el título dice la rebeldía de Israel, ¿no? Y me voy al punto. Salmos 106, versículo 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? Nos hemos contaminado con estas otras naciones, ¿no? En todo momento, en Egipto, hemos empezado a contaminarnos y hemos adorado a dioses. Nos sacó de Egipto y en el monte Sinaí, ahí nosotros queríamos un ídolo y jodimos a Aarón para que haga un ídolo, para que podamos alabar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguíamos contaminados con esos dioses. Hoy en día estamos contaminados con vírgenes Marías, Virgen Guadalupe, ¿no? Ahora ya le han tirado al Dios Sol, le tiran a la Pachamama, ¿no? Estamos contaminados con esas estupideces que nos han traído las naciones. Y hablando aquí específicamente de América, ¿no? Y América del Sur, los españoles nos trajeron eso. Nos trajeron a las citas, que es el Dios de la abundancia, ¿no? Ahora en estos últimos tiempos, aquí en Bolivia, le estaban celebrando Halloween, estupideces, ¿no? Y nuestra gente ni siquiera averigua de dónde viene esa tradición o de dónde viene esa costumbre, ¿no? Nada, les importa, como es de moda, es lindo y te pareces más al gringo, ¿no? Te pareces más a esa nación, entonces es mejor. Y así es como nosotros nos hemos vuelto gentiles, ¿no? Son israelitas que están haciendo costumbres de otras naciones. Y sigo, dice 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, ¿no? Y sabíamos quién en esos tiempos de Moisés, ¿no? Antes de que nosotros seamos dispersados aquí, sabíamos quiénes éramos. Ahora, porque lo hemos jodido, hemos perdido la heredad, como hemos leído en Jeremías, porque nos hemos prostituido con esas costumbres de otras naciones. Y dice el versículo 40, se encendió, por tanto, el furor de Yahweh, Bajasin Yahweh, sobre su pueblo y abominó su heredad. Ahí está. Abominado su heredad. ¿Por qué? Porque nosotros, los verdaderos hebreos israelitas, morenos, indígenas, nativoamericanos, latinoamericanos, indios seminoles, nosotros hemos hecho las costumbres de esas naciones y Yahweh ha abominado nuestra heredad. ¿Y por qué ha abominado nuestra heredad? Porque nosotros nos hemos comportado como las otras naciones, como esas naciones que no valen nada para Yahweh, sin Yahweh. Y te estoy hablando de los gringos, de los chinos, árabes, africanos, todas esas razas, esas razas que forman naciones, no sirven para nada para Yahweh, sin Yahweh. Por eso ha abominado. Y tengo una escritura ahí para, Salaki hermanos, para enganchar a eso. Dice Isaías capítulo 40, versículo 17. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Ahí está. Por eso nos trata y nos ha tratado y nos va a tratar, porque nosotros hacemos las costumbres de esas naciones y esas naciones para Yahweh, Bajasin Yahweh, no valen nada. Y si más no me equivoco, en la Reina Valera aquí dice de que no, que es como un escupitajo o algo así, si me pueden corroborar. Pero aquí dice Isaías 40, 17, las naciones del mundo no valen nada para él.
Por eso Israel, somos sus hijos, nos hemos prostituido y hemos hecho estupideces y por eso nos trata como esas naciones a las que hemos adoptado sus costumbres, sus religiones, sus dioses. Por eso estamos jodidos. Por eso nosotros somos gentiles, porque somos israelitas que estamos en un estado, ¿no? Donde no sabemos, que estamos en un estado donde practicamos costumbres de otras naciones. ¿No? ¿Tienen algo, hermanos? Juan, aquí tengo algo, hermano. Aquí tengo porque esta gente, a estas gente se les ha enseñado que se les enseña que todos pueden ser salvos. Por eso le han llamado a la escritura que el Nuevo Testamento y que el Viejo Testamento. Que el Viejo Testamento ya no aplica. Aplica para que ellos pidan la limosna. Para eso sí aplica, ya lo sabemos. Pero no aplica las cosas o profecías que están ahí, aunque no se han cumplido, pero ya ellos a nuestra gente ya le han enseñado que no aplica. Así estábamos también nosotros en un tiempo. ¿Por qué no se meten en leer aquí en el libro de Santiago? Aquí claramente te dice lo comprueba que la escritura es un solo mensaje. Y este mensaje le pertenece al hebreo israelita. No le pertenece al hebreo edomita, que viene siendo el hombre blanco. A ese no le pertenece ni a ninguna de las otras naciones. Y ese hebreo edomita es el que te ha metido esa mentira de que todas las naciones entran. Y eso es falso. Solamente le pertenece al hebreo israelita esta escritura. Y aquí el libro de Santiago nos lo comprueba. ¿Para quién es este mensaje? Y si no es así, pues no sé cómo más poderles explicar que cuando a ti te mandan una carta, el mensaje va dirigido a ti, te están dando un citatorio para que te presentes a recibir una herencia o te presentes a un trabajo. Y tienes que ir tú, no puede ir tu vecino, ni tu hermano, ni tu hermana. Tienes que ser tú. Y esta carta va dirigida a los israelitas. Libro de Santiago 1:1. Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yahweh Shai HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? A las 12 tribus, no a los edomitas, no a los amonitas, ismaelitas, a los de Tiro, a los de Sidón, a ninguna otra nación va dirigida esta carta de Santiago, para que entiendas. Entonces, por eso, cuando se separó, surgió el cristianismo, cuando surgió el cristianismo, ellos querían quitar Hebreos y Santiago. Quitaron a Esdras, segundo libro de Esdras, y el libro llamado Los Apócrifos, los quitaron, pero en ellos se querían llevar Hebreos y Santiago. ¿Por qué? Porque aquí en estos claramente te dice que aquí está dirigida directamente a los israelitas. Entonces, todo este libro de Santiago, si lo lee un cristiano, está muy mal, men, si no te enseña que es para los israelitas, porque para ellos es. Entonces, no hay ninguna otra nación, y eso es lo que queremos dar a entender, que entiendan que la Biblia es verdadera y que es dirigida a un pueblo, a una nación. Su redención, su misericordia, que hoy estamos en ella por medio del Mesías, las maldiciones que nos aplican a nosotros, que perdimos nuestra heredad, que hoy se nos está llamando porque viene un juicio. El pastor, esos jamás te van a leer que solo a los israelitas les pertenece. Y con eso, para poner con esta escritura, hermano, si me permiten, voy a leer esta otra que se encuentra en el libro de Isaías 14. Porque si te dicen que el Viejo Testamento ya no es, pero acá en Santiago nos dice que le está mandando esta carta, este mensaje a los 12 tribus de Israel, ahora vamos a ver qué dijo Isaías. Isaías 14:1. Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob. Ahí está. De Jacob, que pasó a ser Israel. Jacob pasó a ser Israel con sus hijos.
Jacob es Jacob, pero Israel viene siendo la nación que se construyó por sus hijos. Y todavía escogerá a Israel, a los descendientes de los hijos de Jacob. Y hoy ellos son Israel. Ustedes llamados morenos, hispanos y latinos, descendientes de indígenas, ustedes son los descendientes de Jacob. Ustedes son Israel. Y sigue diciendo, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y aquí estos extranjeros, tu pastor te diría que son estas naciones. Eso es falso. Estos extranjeros hoy en día venimos siendo nosotros que no sabíamos ni quiénes éramos, que habíamos perdido nuestra heredad, de ser hebreos israelitas. Otra vez va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a esos falsos israelitas que se encuentran hoy en día en Israel, y diles que dónde está la tribu de Zabulón, de Aser, de Neptalí, de Isaacar, de Gad, de Rubén. Dile que dónde están. Por eso es que aquí claramente te dice, hemos perdido nuestra heredad. Otra vez va a tener misericordia de nosotros y nos vamos a reunir, pero ya en un estado que hoy entendemos que venimos de un estado de gentiles, pero somos hebreos israelitas por linaje, por descendencia. Y esta carta de Santiago es para nosotros. Este día es nuestra herencia, es nuestra. Y Yahweh Hashem Yahushua está llamando a todos ustedes que entiendan, que vengan en arrepentimiento, porque de ustedes es esta verdad. Y a ustedes que están en ese estado de gentiles, para ustedes es este mensaje. Eso era, hermano. ¿Tienes algo, hermano Aizar? Sí, como estaban hablando, ¿no? Porque lo que fue nuestra causa de nuestra ruina, de que el Señor nos desheredara, es porque estábamos siguiendo costumbres de otras naciones, ¿no? Quería respaldar aquí con una escritura aquí en Proverbios 12 y 26. El justo sirve a guía a su prójimo, mas el camino de los impios les hace errar. Y nosotros estábamos en camino de impios, porque cuando el Señor nos dijo, nos sacó de la tierra de Egipto, Él nos dijo que cuando entráramos a Canaán, destruyéramos sus altares, matáramos a su gente. Pero nuestra gente quería seguir en sus costumbres de ellos, de otras naciones. Y eso fue causa de nuestra ruina, ¿no? Como estaba hablando más antes el hermano, aquí en el libro de Salmos 106 y 34 te dice, no destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y eso fue causa de nuestra ruina, ¿no? Ir tras caminos de otras naciones, ¿no? Que eran naciones paganas. Y es por eso que el Señor abominó su heredad, como estaba diciendo antes el hermano. Eso, hermano. Yapá, ¿no? ¿Y esto por qué ha sucedido esto? Porque Yahweh nos ha entregado a nosotros las leyes. Nosotros tenemos el privilegio de que nos haya dado las leyes y por eso nosotros estamos jodidos, porque estamos incumpliendo eso, ¿no? Y me voy a dos preceptos. Dice Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel. No ha dado a los egipcios, no ha dado a los chinos, no, solamente al pueblo de Israel. Y Israel somos nosotros, los morenos, los indígenas, los latinoamericanos, los nativoamericanos, ¿no? Y estamos dispersados por todo el mundo, tal como hemos leído. Entonces, ¿qué te dice? Dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés, ¿no? Y hemos sacado hace rato el hermano Aizar en Salmo 106, de que nosotros hemos adorado otros ídolos. ¿Y qué te dice la ley respecto a eso? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está.
Entonces, por eso nosotros hemos sido esparcidos y sufrimos, hemos perdido la heredad. Jeremías 17, hemos hablado de eso. Por eso nosotros estamos en un estado gentil, pero somos israelitas de sangre, de linaje, pero estamos haciendo costumbres de otras naciones. Por eso nosotros somos gentiles, ¿no? No somos gentiles paganos, que son otras, que esas naciones han sido creadas para eso. Nosotros somos hebreos israelitas, el pueblo de Israel, que estamos haciendo costumbres de otras naciones. Y por hacer eso, nosotros estamos jodidos, porque hemos quebrado las leyes y mandamientos que solamente al pueblo de Israel ha dado Yahweh, ¿no? Y si puedo decir, hermano, ahí Dale, como dale. estaba leyendo más antes, ¿no? Como estaba diciendo el hermano Shawal aquí, que nosotros hemos sido esparcidos, ¿no? Por esa razón. Y es por eso que en el Nuevo Testamento te habla Yahweh Shai mandó a sus 12, ¿no? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como estaba diciendo y leyendo en el libro del hermano Hananya, en el libro de Santiago 1:1, que la carta de Santiago fue escrito a las 12 tribus en dispersión, que están dispersos en todo el mundo. Y como dice aquí en Mateo 10:5, a estos 12 envió Yahweh Shai y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí en este versículo 5 está hablando de los gentiles, los paganos, como decía el hermano Shawal, porque nuestra gente está perdida. Es por eso que él mandó instrucción diciendo: por camino de extranjeros no vayas, en ciudades samaritanas no entres, sino que vaya a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel en aquel tiempo estaban llamándose a otras naciones, ¿no? Partos, medos, griegos también, y otras naciones, ¿no? Es por eso que el Señor dio instrucción diciendo que no vayan por camino de gentiles, de extranjeros, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Como decía en el libro de Santiago, que las cosas fueron escritas para las 12 tribus en dispersión, ¿no? Eso, hermano. Aquí tengo una escritura, hermano. Dale, dale, hermano. Porque como acabas de decir, hermano, a Isar se les dio un mandato de no ir en camino de gentiles. Es decir, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es de la nación de Israel. Casa viene hablando de una nación, una nacionalidad. Entonces a ellos es a los que se les tiene que buscar, a ellos es a los que les tiene que enseñar, no a los gentiles. Porque aunque enseñaras a un gentil, ¿qué le aprovecha a ese gentil? ¿Qué le aprovecha a ese gentil que le des una herramienta que ni siquiera tiene cómo prenderla? Porque la llave la tiene Yahweh, Bashem Yahushai. Entonces tú puedes darle esto, pero que le dé el entendimiento es Yahweh, es el que te da el entendimiento. Entonces de nada les aprovecha a esos gentiles. Y aquí tengo esta escritura. ¿Por qué? Porque Yahweh Shai no se va a contradecir. La escritura no se contradice. El hombre es el que hace las contradicciones para su propio tropiezo. Juan 7, voy a comenzar en el 33. Libro de Juan 7:33 dice: entonces Yahweh Shai dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podráis ir. En el 35, aquí va el punto. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Sí? El punto. Capten, vuelvo a leer el 35. Cuando Yahweh Shai les dijo a ellos: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y estos son los sacerdotes, los que estaban cuestionando entre ellos. 35 dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos
entre los griegos y enseñará a los griegos. Sí, se irá a esta nación, a la nación de los griegos, a enseñar a los israelitas que vivían como griegos, que cuando les preguntaban quiénes eran, decían que eran griegos. Si acá el hermano Aizar leyó y dice, por camino de gentiles no vayan, pero ahora acá está diciendo estos que a ese lugar irá, no. ¿Por qué? Porque nuestra gente, desde en ese tiempo que estaba Yahweh Shai, muchos de nuestra gente no sabían, ya no sabían que eran israelitas, ya estaban en un estado gentil. Por eso, cuando tú lees en la escritura que habla de los griegos, tú tienes que entender cuándo está hablando de un israelita en un estado gentil y un verdadero griego, que viene siendo un pagano, uno fuera de la nación de Israel. Por eso quien lee la escritura sin entendimiento, ese va a tropezar y va a hacer tropezar a la gente. Y eso es lo que hacen sus pastores. Por eso les digo, ¿de qué les ha aprovechado a estos gentiles tener esta escritura? Si no tienen la llave del entendimiento, no tienen el espíritu. Y Yahweh, Ba'ashem Yahushai, como está escrito, antes de que él haga algo, se lo va a dejar saber a sus profetas. Y sus profetas son israelitas. Por eso estas naciones simplemente estuvieron allí o están allí sin entendimiento. Pero a nosotros se nos ha dado este entendimiento. Por eso podemos entender cuando estas escrituras hablan del griego, hablan de los romanos y hablan acerca de nuestra gente, de nuestra nación. Ahí está, hermano. ¿No? Y enganchando ahí con lo que dices, hermano, aquí es Salmo 106, versículo 41. Dice, por la rebeldía de Israel, ¿qué hizo Yahweh? Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Entonces, Yahweh nos ha dado lo que es las leyes, hemos visto la gloria de él, pero aún así hemos ido y hemos adorado a otros dioses. Nos hemos vuelto paganos, ¿me entiende? Ahí nos hemos vuelto gentiles, israelita gentil, ¿no? Y dice aquí, los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Versículo 42, sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Ahí está. Ha dejado de que las otras naciones que no son nada para Yahweh nos sometan y nos aplasten, ¿no? Metiéndonos doctrina, metiéndonos falsos dioses, ¿no? Y aparte de matanza y violaciones y todo lo que es, nos fregaron nuestra heredad, nos hicieron seguir otras cosas. Y te dice aquí, 43, él los rescató una y otra vez a los israelitas. Cada vez ya nos arrepentíamos, otra vuelta lo cagamos. Seguíamos haciendo otra vuelta lo fregábamos, ¿no? Y eso dice, él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra, ¿no? Y hoy en día es lo mismo, nos seguimos rebelando en contra de Yahweh, así Yahweh. ¿Por qué? Porque les decimos a la gente, a nuestra raza, a Israel, de que el hijo es un hombre moreno, su nombre es Yahweh, el padre es Yahweh, el hijo es Yahweh, son hombres morenos, y se ríen, siguen metidos en la doctrina y en el sometimiento a ese nombre de Jesús, que es un hombre caucásico. ¿Por qué? Porque nos han sometido estas naciones y eso ha dejado Yahweh, sin Yahweh, que suceda, ¿no? Y sigo leyendo. Dice 43, él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó, ¿no? Estamos tan destruidos que nosotros no sabemos quiénes somos, ¿no? Hoy en día, en este año 2020, solamente un remanente se está dando cuenta de quiénes somos nosotros. Pero
varias personas del pueblo de Israel no se van a dar cuenta de quién es quién, ¿no? Y sigo con esta. Dice, aún así él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que le había hecho y desistió a causa de su amor inagotable, ¿no? Entonces aquí te dice de que, Salaki, de que recordó el pacto, no, Salaki, aún así él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. ¿Y quiénes están clamando hoy en día? ¿No? ¿Quiénes claman el nombre de Yahweh y Yahweh? Solo los 144,000 y el electo, ¿no? Y la seguimos regando y la seguimos regando y la seguimos fregando. Por eso no solamente un remanente se va a salvar en el juicio que se viene. No todo Israel se va a salvar, ¿no? Dale, hermano. Ah, eh, como estaba diciendo el hermano, ¿no? Porque lo que fue causa de nuestra ruina es seguir las costumbres de otras naciones, ¿no? Y aquí te va a comprobar aquí en el libro de Daniel 9 y 10 te dice, y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose y al no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición en el libro del juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y esta maldición que está hablando del libro de Moisés está hablando de Deuteronomio 28 y 64, que te habla que el Señor, si no obedecíamos la voz del Señor, el Señor nos iba a esparcir entre todas las naciones, donde cual íbamos a servir a otros dioses ajenos. Y esto se ha cumplido, ¿no? Porque hoy en día, y todas las maldiciones de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, ¿no? Que íbamos a ser pobres, íbamos a servir a nuestros enemigos y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no obedecimos a la voz del Señor. Es por eso que hoy en día hay israelitas esparcidos en todo el mundo, ¿no? Como estaba diciendo el hermano. Eso, hermano. ¿No? Y agarren sus escrituras, hermanos, y ahí lo vamos a cerrar para continuar la lección, ¿no? Si tienen alguna, yo tengo unas y unas cuantas y ahí le dan ustedes. Dice, Salmo 106, versículo 47, dice, oh Señor nuestro Dios, Yahweh, Bajasin, Yahweh, sálvanos, vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Y eso es siempre lo que pedíamos, ¿no? Como dice, que hemos leído hace rato, nos arrepentíamos, seguíamos cometiendo error. Nos arrepentíamos, seguíamos cometiendo. Somos tan tercos, tan duros de servicio que no aprendemos nosotros. Pero aquí, ¿qué te dice? De que que vuelvo a leer, oh Señor nuestro Dios, sálvanos, vuelve a reunirnos de entre las naciones, ¿no? Y de entre las naciones, dentro de los paganos, que nos reúna. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿No? Nuestra gente, nuestra raza, Israel, el verdadero pueblo hebreo israelita se está despertando a nivel mundial. Hermanos en Filipinas, en Arabia Saudita, aquí en Sudamérica, en Babilonia, que es Estados Unidos, ¿no? Y hay varios hermanos que se están levantando y eso es lo que está sucediendo con este precepto. Y que dice, para que podamos agradecer a tu santo nombre. ¿Cuál nombre? Yahweh es el nombre del Padre, que significa Él es, Él existe. Y el nombre del Hijo es Yahweh, que significa Él salva o El Salvador. Y eso es lo que va a venir a hacer nuestro hermano. Nos va a venir a salvar y a reunirnos de las demás naciones que son paganas, que como hemos leído, no valen nada para Yahweh. ¿Y qué más dice? Y el 48, alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre, que todo el pueblo diga amén, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos dando a entender a nuestro pueblo, a nuestra raza, ¿no? Tenemos que ir empezando a asimilar de que en el espíritu nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Tenemos evidencia de Deuteronomio 28, las escrituras que han sacado los hermanos,
de que nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Y que no quiera ser rey y sacerdote, y es un problema tuyo, ¿no? ¿Tienen algunos preceptos, hermanos? Dale, hermano Hanaya. Claro, hermano, aquí para entender, cuando leí la escritura cuando habla de griegos y que enseñar a los griegos, y las maldiciones se aplican aquí también. Y nuestra gente que siempre ha buscado lo más fácil, ¿no? A obedecer a las naciones para no meterse en líos, para no meterse en problemas, vivir como ellos y ellos no entienden que nada te va a ayudar a salir de toda tu opresión. No te va a ayudar que tú hagas las maneras de esta nación donde tú te encuentras, que sigas sus políticas. Eso no te va a salvar, no te va a quitar las maldiciones. Y es lo que desde el tiempo antiguo nuestra gente pensaba, que la gente sufría porque no vivían como ellos. El hermano Aizar leyó, Daniel, ¿cuál es el motivo por qué tú te encuentras en un estado de opresión? Es porque tú desciendes de la nación de Israel y tus padres hicieron un pacto con sangre con Yahweh Bashem Yahushua, el creador de los cielos. Y allí en ese pacto hubo una bendición y unas maldiciones. Y al quebrantarlo se aplicaron las maldiciones, como leyó el hermano. Ustedes piensan que haciendo marchas, eso les va a librar. Buscando derechos civiles, igualdad, eso les va a librar. Eso es falso. Te va a librar esto, obedecer estos mandamientos, regresar a tu heredad, a tu verdadero poder. Eso es lo que te va a librar. No te decimos que de un día a otro vas a comenzar a tener trabajo y a ganar un sueldo triple o doble de lo que ganas. No, pero te está garantizando en esta verdad que puedes ser salvo del juicio que viene. No que vas a construir un edificio. Querías hacer tu casa y ahora ya vas a hacer un edificio. No te venimos a enseñar eso. Querías una moto, ya vas a tener un carro del año. Tampoco te venimos a enseñar eso. Te venimos a enseñar las maneras de cómo obedecer a Yahweh y para que puedas ser salvo. En el libro de Macabeos 1, y voy a comenzar en el 11, Macabeos 1 y 11 dice, porque por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, ¿sí? Personas israelitas renegados, engañando a muchos, como hoy en día hay muchos renegados de esta verdad. ¿Y a dónde se los llevan? A las marchas, a votar por un presidente que te va a hacer lo mismo que hizo el pasado y el antepasado y de ahí para atrás. Sigue le echando número. Sigue diciendo, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos apartamos de ellas, nos ha venido muchas calamidades, y eso es falso. ¿Por qué? Porque estos hombres son carnales. Claramente leyó el hermano Aizar. ¿Cuál fue la consecuencia de que tú tengas estas calamidades? Es el haberte apartado de Yahweh, el andar en ídolos. No porque te apartaste de las naciones. Eso es falso. Pero nuestra gente desde la antigüedad tenía esa mentalidad. Por esta razón vivimos así, por no jalar con ellos. No, es porque has traicionado a tu poder a Yahweh Bashem Yahushua. Y sigue diciendo en el 12. Algunos del pueblo les gustó esto, 13, y se animaron a ir al rey. Y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas, ¿sí? ¿A dónde fueron? Ellos, igual como cuando Yahushua fue crucificado. ¿Qué dijeron nuestra gente ahí? Nosotros no tenemos más rey que el César. Pues ellos igual se fueron a buscar un rey pagano para que les dé permiso de hacer maldad. Algo que odia a Yahweh. Tú tienes tu rey. Tú tienes tu poder. Tú tienes tu Dios. Esos reyes terrenales que existen hoy, los presidentes, te los dan por 4 o 6 años y los ponen para engañarte. Ellos no pueden cambiar tu vida, ni siquiera lo hacen porque son las naciones que te oprimen. Pero tu verdadero rey, man, él te está buscando, te está llamando.
porque va a meter un gran juicio, como lo estaba diciendo el hermano Shawal. Tú no quieres ser aquí más leña para esos misiles nucleares que vienen. Y en el 15 dice, y construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Ahí está, man. ¿Sí? Quisieron, hey, ya no tienes el prepucio en tu parte, pues ¿qué harían, man? Lo jalaron, lo hayan hecho, lo que hayan hecho una operación para volverse a tapar, para aparentar como las naciones. O sea que a estos son los que hoy en día ustedes pueden ver, que te llevan para cualquier organización para marchar. Te dan cualquier luz que se les ocurra para llevarte a hacer el mal. Desde el tiempo antiguo existe eso. Por eso cuando Yahweh Shai vino, los mismos sacerdotes se encargaron de voltearle a mucho pueblo para traicionarlo. Por temor a ser expulsados de las donde ellos se reunían, por temor de que los sacerdotes los echaran fuera, no se acercaban a Yahweh Shai, no confesaban su fe, lo que ellos habían visto. Y el día de hoy es igual. Por temor a mucho, nuestra gente no se sigue arrimando. Prefieren ir donde está el fluido, donde está la multitud. Allí es donde quieren ir. Y eso es lo que les venimos a entender. No ha cambiado. Ustedes son la nación de Israel. El rebelde va a seguir siendo rebelde. Y el que va a escuchar, va a escuchar. Y eso era, hermano. Ay, apá. ¿Tienes algo, hermano Isar? Sí, porque en estos últimos tiempos, ¿no? El Señor ha prometido que iba a levantar su tabernáculo caído, ¿no? Porque estábamos en ruinas, como estaban sacando los hermanos, ¿no? Nuestra gente siguió costumbres de los griegos, de otras naciones, de los camitas y de otras naciones más, ¿no? Y cuál fue causa de nuestra ruina, ¿no? Y hoy en día están dispersos, ¿no? Que era parte de la maldición que el Señor nos ha puesto si no obedecíamos la voz del Señor, ¿no? Pero en este último tiempo el Señor iba a levantar un electo, ¿no? Y lo voy a leer aquí en el libro de Amos 9 y 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y lo levantaré de sus ruinas y lo edificaré como en tiempo antiguo. Entonces aquí nos compara con un templo en ruinas, ¿no? Porque estábamos caídos. Habíamos perdido la heredad, perdimos las lenguas, las costumbres. Y por eso es que tú ves hoy en día a nuestra gente llamándose boliviano, mexicano, estadounidense, negro o latino. Pero realmente su nacionalidad es que son israelitas. Es por eso que hay hermanos despertándose en todo el mundo, ¿no? Volviendo otra vez a nuestra heredad, ¿no? Que el Señor nos había quitado, pero que el Señor ha prometido que nos iba a reedificar y como piedras vivas que somos, ¿no? Y ese es el tercer templo, ¿no? Que hablan muchos que es físico, pero realmente es espiritual, ¿no? Que somos nosotros, que representamos piedras vivas conformando este templo, ¿no? Que estábamos en ruinas, pero estamos siendo otra vez reedificados, como dice acá y lo levantaré de sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Para aquellos que sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Yahweh. Entonces el Señor nos está volviendo la heredad, ¿no? A sus escogidos. Y para que clamemos a su nombre, ¿no? Que su nombre en el hebreo es Yahweh y el nombre de su hijo Yahweh, ¿no? Y volviendo a nuestra edad, que somos verdaderamente hebreos israelitas, ¿no? Que estábamos perdidos en algún tiempo, pero estamos volviendo, ¿no? Eso, hermano. Y apá. Aquí tengo otra en el espíritu. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios Yahweh de nuestros padres levantó a Yahweh, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Yahweh ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está.
Entonces, ¿a quién ha levantado Yahweh, el Padre? A Yahweh, el Hijo, pero solamente para dar, como dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, solamente al pueblo de Israel. Y ahí, con lo que hemos hablado de esto de los gentiles, ahora ya puedes entender por qué Pablo dice esto. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Mashiach Yahweh, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Yahweh que me fue dada para con vosotros, ¿no? Entonces, Pablo es prisionero de Yahweh para, ¿no?, para vosotros los gentiles. Entonces, Pablo ha ido a quién a predicar, a quién ha ido a dar las buenas nuevas, es a los gentiles, que son los israelitas que están en ese estado gentil, ¿no? Con todo lo que hemos hablado en base a la escritura, hemos filtrado el tema de los gentiles, ¿no? Eso es para que se ubiquen. ¿Por qué Pablo decía, yo soy el apóstol de los gentiles? ¿No? ¿Tienes algo, hermano Hanaya o Aiza? Aquí, hermano, para apoyar al hermano, esa escritura que sacó el hermano Aizar. Dale, dale. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahweh Shai HaMashiach. ¿Sí? Es como estaba diciendo el hermano. Yahweh va a levantar, está levantando el tabernáculo caído de la casa de David. Y no es ese templo como lo están haciendo allá. Un templo literal, físico. Aquí claramente en esta escritura te comprueba que nosotros somos considerados como una piedra, porque Yahweh Shai también es considerado como una piedra. Entonces también nosotros somos ese templo, esa casa espiritual. Cada uno de nosotros somos parte de esas piedras vivas. Nada más para apoyar la escritura que sacó el hermano. Eso es todo. Aquí en el Espíritu, Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh Hashem Yahweh. Ahí está. Y estamos hablando de los que son gentiles en ese estado gentil, ¿no? Y nosotros estamos viniendo a despertar al electo, ¿no? Como también nosotros hemos despertado a través de los apóstoles de la gran piedra de molino con la verdad. Así sabemos de que Yahweh Hashem Yahweh está trabajando con ellos, porque en base a la escritura hemos quebrado años y años de doctrina falsa, ¿no? Y como decía el hermano Hanaya, y veo el fuego en el tema de que estos pastores que se meten a hablar de gentiles y confunden a todos pensando de que todos se van a salvar, no es así, ¿no? Entonces, ese hecho hace de que Yahweh mande a sus profetas para que sepan la verdad, ¿no? La verdad es que solamente Yahweh, que es el Hijo, ha venido por el pueblo de Israel, y nosotros y los que escuchan y no van a entender, no van a querer entender, van a seguir en un estado gentil, siendo descendencia israelita, ¿no? Entonces, no sé si tienen algo más para agregar, hermanos, para cesar. Será que nada más quería agregar esa escritura que leíste, hermanos. Ahí dice que ya no son extranjeros. Cuando leímos en Isaías 14:1, ahí dice que se iban a unir extranjeros. ¿Sí? Entonces, con eso te comprueba a quién verdaderamente le está hablando. Acá dice, hey, eran extranjeros, y acá se iban a unir extranjeros, y acá te dice esto. O sea, la escritura mero no falla, pero como les volvimos a decir, y no solo yo, te lo va a decir quien ya tiene esta doctrina, quien te está dando esta luz, esta verdad. Hey, sabemos cómo unir las escrituras sin haber ido a un estudio bíblico
de cristiandad. ¿Por qué? Porque el espíritu de Yahweh Shai, mora en nosotros para traerte esta verdad. Porque es voluntad de Él ofrecerles esta verdad. Puede levantar cualquier hombre que Él quiera para que te traiga la verdad. Su verdad. No nuestras teorías, nuestra sabiduría terrenal, nada de eso. Él nos guía y, como dice la Escritura, donde hay 2 o 3, Él está aquí y es parte de ello, que podemos traerles este entendimiento. Eso era, hermano. Entonces, si no tienes más que decir, hermano Aizar, lo podemos cerrar. Sí, sí, sí. Entonces, espero que esta lección les haya servido de edificación. Con esto queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasem, Ruach Kadash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo, ¿no? Esperemos de que esto les haya servido de edificación al electo, porque el electo es el que va a recibir esto, ¿no? Con eso decimos Shalom, que significa paz. Shalom. Shalom.